Buenas tardes, gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia del Congreso. El título de la conferencia es La relevancia de la dogmática penal en la enseñanza del derecho. Vamos a escuchar a Edgardo Dona, Mario Villar, Maximiliano Rusconi y Julián Ercolini. Son todos conocidos, así que los presentaré brevemente. El profesor Edgardo Dona es doctor en Derecho, realizó estudios de posgrado en Alemania y fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Cuenta con innumerable cantidad de publicaciones y seguramente han consultado más de una vez su Tratado de Derecho Penal, parte general y parte especial. Es director también de la especialización y la maestría de Derecho Penal de la UBA. Mario Villar es doctor por la Universidad Pompeu de Fabra, es profesor regular asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también cuenta con numerosas publicaciones. Maximiliano Rusconi es profesor titular de esta Facultad de Derecho y es doctor en Derecho también por la UBA. Y hemos leído algunos de sus libros. Y Julián Ercolini es profesor adjunto regular de la UBA y es director de la carrera de especialización de Administración de Justicia de la UBA. Tengo entendido que han elegido el orden de exposición. No sé quién. Maximiliano Rusconi va a comenzar. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada, felicitaciones a los que organizaron este evento, esta agenda. Felicitaciones a ustedes que están disponiendo de tiempo para reflexionar sobre la enseñanza del derecho y cómo ser cada día un poco mejores en lo que hacemos como estudiantes, como profesores, como jueces, como fiscales, como aplicadores de las enseñanzas que recibimos en nuestra época universitaria. El tema de hoy es un tema especialmente lindo, para mí especialmente interesante. Se trata de, en todo caso, reflexionar sobre la trascendencia en la formación de todos ustedes, de nosotros como juristas, que tiene la dogmática jurídico-penal. El estudio de la teoría del delito, el desarrollo de conceptos dogmáticos, una actividad que muchas veces hemos creído que se trataba de un espacio de reflexión en demasía teórico, desconectado de la vida práctica del derecho penal, desconectado de nuestras propias actividades una vez que uno sale de la universidad y se enfrenta con el funcionamiento real del derecho penal, y que esa desconexión incluso tenía en el fondo expresaba una decisión de cierta falta de compromiso con la modificación de la realidad, una realidad que ningún jurista, sobre todo en América Latina, puede soportar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que día a día se enjaulan personas, se emiten castigos y muchas veces el funcionamiento real del derecho penal pone a prueba la vigencia de ciertas garantías constitucionales. Entonces, claro, el pertenecer a un grupo de entusiastas juristas que se dedican solo a reflexionar sobre una actividad que no tiene impacto en la vida práctica pareciera que es una especie de demérito. Durante mucho tiempo esta idea de una dogmática descomprometida con la realidad caló hondo en el pensamiento universitario. Y esta idea de falta de compromiso, de una ciencia que no tiene demasiado impacto en nuestras vidas personales y en la vida del sistema de justicia penal, implicó cierto descrédito de la dogmática penal en un sector muy importante del pensamiento político-criminal o criminológico en nuestra región. A mi juicio esto fue aprovechado por una alternativa académica, universitaria,
que tenía muchas cosas positivas, pero que quizá tenía algo negativo que consistía justamente en ofrecer prescindir de esto, prescindir del pensamiento como juristas. Y yo la verdad debo ser claro en este punto, por lo menos para reflejar con mucha claridad qué es lo que creo. En realidad, la dogmática puede tomar en cuenta, puede ser cada vez más comprometida, puede tener necesidades de tomar en cuenta datos empíricos, no puede desarrollarse a espaldas del funcionamiento real de la política criminal en nuestra región, pero de la dogmática no se puede prescindir, porque entonces prescindimos de nuestro rol como juristas. Y esto ha sido una discusión permanente. Yo quisiera comenzar con una cita que debemos en realidad estar recordando. Un profesor alemán que se llama Kai Ambos está recordando una cita de un profesor español en la década del 70 de Gimbernat, quizá junto con Santiago Mir-Puig, los dos juristas españoles más importantes, por lo menos de los últimos 50 años del derecho penal español. Y Gimbernat decía que la dogmática hace posible, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del derecho penal. Hace posible sustraerla a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté la dogmática, más imprevisible, decía Gimbernat, será la decisión de los tribunales, más dependerá del azar y de factores incontrolables, la condena o la absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que debiera ser, sino una cuestión de lotería. Y cuanto menos sea el desarrollo dogmático, más lotería, hasta llegar a la más caótica y anárquica aplicación de un derecho penal del que, por no haber sido objeto de un estudio sistemático y científico, se desconoce su alcance y su límite. Claro, desconocer el alcance y el límite de la manifestación más dura del sistema de control estatal es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia como estudiantes, es una muy mala noticia como juristas formados, como operadores del sistema. Ahora, ¿por qué? Yo quisiera desarrollar este concepto un poquito, es decir, ¿por qué la dogmática penal, el pensamiento dogmático, estudiar la teoría del delito es importante, es muy trascendente? Yo diría, yo he anotado un conjunto de vértices que permiten quizá darnos cuenta de esta trascendencia o de justificar esta trascendencia. En primer lugar, la dogmática penal nos auxilia en una dimensión esencial de nuestra formación como juristas, y es el trabajo con normas. Nosotros trabajamos con normas, esa es nuestra actividad. Nuestro rol es aplicar normas a ciertos sectores de la vida real. Necesitamos tener entrenamiento en ese enfrentamiento con estas cláusulas, con estas normas. Nos ofrece una agenda para el trabajo con las normas, con el primer material que tiene el jurista. Y esto es importante, ¿por qué? Porque quien crea que el conjunto de normas, ese material, nos viene ordenado, nos viene sin contradicciones, nos viene clarificado, bueno, se equivoca. Las normas, el conjunto del mundo normativo con el cual trabajamos, que es uno de los dos materiales, los juristas, cualquiera sea su función, fiscales, jueces, profesores universitarios, ustedes como estudiantes en un curso de derecho penal, por ejemplo, de cualquier rama del derecho, trabajamos con dos materiales: normas, el mundo normativo, y el mundo fáctico, hechos y normas. Claro, el problema es que si creemos que las normas vienen ordenadas, son claras, nunca son contradictorias, nunca son superfluas, nunca requieren de interpretación, bueno, estamos equivocados. Las normas son un producto siempre perfectible, a veces muy malo, muy mal concebido, y sin embargo son las normas. Es la premisa mayor de ese silogismo, en algún sentido, que tenemos que resolver
en el corazón de la resolución de un caso. Entonces yo diría, el primer eje de reflexión es la dogmática penal nos entrena en el trabajo con normas, y quien se ha especializado, quien a menudo trabaja con la dogmática penal, se da cuenta que adquiere virtudes, conocimientos, destrezas que luego sirven para cualquier ámbito del trabajo con normas de la vida de un jurista, no solo para el ámbito del derecho penal. Ahora, la teoría del delito también, o dogmática jurídico-penal, también tiene una segunda función que es muy relevante en nuestro aprendizaje del derecho, que es que nos ofrece un sistema de organización para los viajes que hay que hacer, que son varios y complejos, entre el mundo fáctico y el mundo normativo. Y ese es el gran desafío de nuestra formación como juristas. En la resolución de un caso debemos desarrollar varias veces estos viajes. Varias veces acudimos al mundo normativo, seleccionamos una norma que es la que define un deber, que es el que a priori nos va a ayudar a solucionar el caso, y después vemos que hay otras normas dando vueltas, pero sin embargo la teoría del delito nos dice, no, mire, siga este paso, digamos, este es el paso 1. Yo a veces pongo en las primeras nociones que doy en las clases de teoría del delito, digo, alguna vez, esto es una actividad que normalmente uno hace como papá, digamos, y es una de las primeras actividades, quizá cuando nuestro hijo tiene 3, 4 años, en algún momento siempre nos disponemos a ir con nuestro hijo a elegir un avión de esos que se arman, y el primer avión le decimos, quédate tranquilo que te lo armo yo, para poner en la vitrina de su habitación. Y nuestra primera tentación, siempre nos ha pasado a todos los papás, intentamos construir ese avión sin darle ningún tipo de trascendencia a ese conjunto de reglas que están ahí, que nos dice por qué pieza hay que comenzar y a dónde hay que poner el pegamento y esas cosas. Nosotros creemos que en principio el avión, somos los papás, el avión lo vamos a armar adecuadamente sin necesidad de seguir esa secuencia. A todos nos ha pasado también que ese primer avión, cuando concluye, que hemos convencido a nuestro hijo de que eso es un avión, la actividad fracasa. Si nuestro hijo no se convence que es un avión, el producto es espantoso. Hemos iniciado por las piezas más grandes, creyendo que eso era lo lógico, y nos dimos cuenta que dentro de las piezas más grandes iban 153 piezas chiquititas que no hemos tomado en cuenta. Y en el segundo avión decidimos seguir la secuencia y calmar nuestra ansiedad. ¿Cuál es la función de esa secuencia, ese papelito que nos organiza cómo pegar las piezas en un avión? La función es anular nuestra intuición, anular el pensamiento intuitivo. Las intuiciones son malas, normalmente cuando queremos construir un camino racional. Lo que hace la teoría del delito básicamente es ordenarnos en este combate a nuestras intuiciones. No sé si alguna vez le preguntaron a alguien de la familia por un caso penal, a alguien que no tuviera ninguna formación jurídica, y se dieron cuenta de cuán larga es la respuesta, incluso frente a casos complejísimos. Uno hizo un caso muy complejo y a alguien, a un tío, a un novio, a una amiga, a un amigo, y la respuesta que vuelve del no jurista es muy corta. Bueno, Juan o Pedro es culpable, no, pobre tipo, o lo que sea, pero la respuesta es corta. Esa es la respuesta intuitiva, siempre es corta. La respuesta no intuitiva no es corta, es más larga y requiere combatir nuestras ansiedades. La teoría del delito combate esa ansiedad, el pensamiento dogmático combate esa ansiedad y nos ofrece un camino de organización de esos viajes entre el mundo normativo y el mundo fáctico. En tercer lugar, la dogmática penal nos permite, nos propone un pensamiento sistemático. Quizá, entre otras cosas, porque la materia, por ejemplo, elementos del derecho penal, es una de las primeras materias con la cual cuando uno se enfrenta en la educación universitaria, en el derecho, quizá ahí nos convencemos de que tenemos que tener un sistema para trabajar. Necesitamos adquirir un sistema. Y ese sistema puede evolucionar, podemos mejorarlo,
pero no es intercambiable, es nuestro sistema de enfrentamiento con nuestros casos. Es el sistema, es el auxiliar que nos va a permitir siempre conducirnos del mismo modo. Eso es lo que garantiza que no vamos a ser arbitrarios, que no vamos a ceder ante las intuiciones. La incorporación de un sistema, del pensamiento sistemático, en gran medida en nuestra formación como juristas, tiene que ver con la dogmática jurídico-penal. En cuarto lugar, y ya esto es una función menos metodológica y más sustantiva, la dogmática jurídico-penal es lo que nos permite trasladar las consecuencias de ciertos puntos de partida constitucionales a la solución de un caso penal. La dogmática es el lenguaje que está incorporado en el sistema de teoría del delito para la solución de un caso. Ahora, esa solución de un caso requiere que nos aseguremos que en esa respuesta, que va a concluir simplemente en si Juan, Pedro o María es punible o no es punible, esa respuesta requiere que estemos seguros de que hemos vencido todos los obstáculos que están formulados en un conjunto de garantías constitucionales. Principio de legalidad, principio de culpabilidad, indubio pro reo, principio de acto, principio de proporcionalidad. Garantías que normalmente uno vio cuando se acercó al texto constitucional, pero que corremos el riesgo de que estas garantías tan pomposas, estas formulaciones axiomáticas tan pomposas, luego uno avance en la vida práctica y crea que ya en realidad que ni se acuerda cuando tuvo utilidad el principio de legalidad o el principio de proporcionalidad en la solución de un caso. Muchas veces el pensamiento constitucional se pierde, parece que es propio de sistemas poco desarrollados, no es muy elegante acudir a una garantía. Sin embargo, el sistema de teoría del delito, el pensamiento dogmático, no es otra cosa en gran medida que el desarrollo sistemáticamente ordenado de esos puntos de partida constitucionales. Pero no solo eso, sino que también el pensamiento dogmático permite el traslado o el desarrollo de conceptos que a su vez de esos conceptos va a depender que garantías ahora procesales propias del sistema de enjuiciamiento puedan tener vigencia. Del modo dogmático que yo defina el concepto de autor, el concepto de dolo, va a depender, por ejemplo, que yo pueda homenajear la exigencia constitucional vinculada a la garantía del derecho de defensa en juicio de que cuando yo imputo voy a tener que precisar con exactitud el hecho que estoy imputando. Una dogmática penal que no piense en que luego ese concepto que nace en las entrañas del pensamiento dogmático va a tener que respetar esta definición precisa del hecho, por ejemplo, es una dogmática penal que va a fracasar en una de sus tareas primordiales. En sexto lugar, como dije antes, la dogmática penal nos impide, combate el pensamiento instintivo. No es que esté mal el dejarse llevar por instintos. Sin embargo, la intuición en realidad se lleva mejor con otros sistemas procesales. La intuición uno puede construirla sin el pensamiento sistemático, esto está claro. Pero claro, una decisión que ha emanado de las intuiciones, de las íntimas convicciones, tiene dos consecuencias visibles. Es una decisión que no fundamenta su racionalidad, que no expresa su racionalidad y que no puede ser controlada. Es por esto que en realidad en los sistemas, por ejemplo, anglosajones, una decisión emanada del juicio por jurados es una decisión que cuya respuesta es, fíjense, la respuesta del juez técnico al tribunal del caso, la respuesta siempre, o sea, del jurado al juez técnico siempre es muy cortita, es culpable o inocente. No se le pide que fundamente esa decisión. Pero claro,
la legitimidad de esa decisión no proviene de la racionalidad que la sustenta, sino de que ese jurado emana, es representación del pueblo. En sistemas de jueces profesionales, la legitimidad de esa decisión tiene que ver con la racionalidad de la decisión. Y esa racionalidad tiene que también ser el camino para luego el poder controlar esa decisión en instancias superiores. La dogmática permite esto. La dogmática penal nos obliga también a exponer nuestros puntos de partida axiológicos. No es cierto que oculte esta axiología, al contrario, la desnuda. Nos obliga a, cuando no tenemos argumentos intrasistemáticos de contradicción interna, de lógica interna, nos obliga a reconocer que estamos partiendo de un punto de partida que es valorativo. El hecho de que uno parta de un determinado concepto de fundamentación de la pena, de un determinado concepto de sociedad, o que crea que nada de esto es relevante detrás del sistema de la teoría del delito y que lo que hay detrás es algo que sigue siendo derecho positivo, que son puntos de partida constitucionales, es ya también una decisión axiológica sobre el punto de partida del sistema. La dogmática penal y la teoría del delito nos acostumbra al pensamiento lógico, nos acostumbra a estar permanentemente lidiando con elementos de la lógica formal como identidad, exclusión, no contradicción, razón suficiente. Nos demuestra que, a pesar de que es inevitable y necesario y trascendente el debate de ideas, este debate debe ser previamente informado. No todo es opinable, o en todo caso, nada es opinable si previamente no estamos informados, por lo menos en este ámbito, en la universidad, en la vida académica. La dogmática penal también nos permite establecer puntos de partida para la creación perfeccionada del mundo normativo, para la creación legislativa. No hay mejor cosa que discutir nuevas leyes tomando en cuenta puntos de partida dogmáticos. Esto permite que la nueva norma se incorpore de un modo sistémico al mundo normativo que está vigente, permite desnudar contradicciones, permite desnudar incoherencias, etc. El pensamiento dogmático también nos permite establecer destrezas futuras, destrezas profesionales o institucionales. Yo quiero ser claro con esto: quien se acostumbró al pensamiento dogmático, quien se acostumbró al lenguaje de la teoría del delito, luego tiene facilitado la gran parte del camino para buena parte de la actividad futura. Si es que se dedica al derecho penal, por ejemplo, la teoría del delito es un camino organizativo de un dictamen de un representante del Ministerio Público, es también un camino organizativo de una decisión judicial. Nos facilita, es también el camino organizativo de una estrategia de defensa por parte de un abogado defensor, ya sea público o privado. Y por último, son algunos destellos que permiten demostrar la trascendencia del pensamiento dogmático. La dogmática penal y la teoría del delito nos permite, en el ámbito del proceso, centralizar el objeto de prueba, digamos, aquello que organiza, nos objetiviza el objeto de discusión procesal. Y esto facilita enormemente el desarrollo del proceso y permite que ese diálogo entre los interlocutores procesales tenga también o respete cierta lógica, que también está vinculada con un conjunto de garantías, como por ejemplo la ya mencionada garantía del derecho de defensa. Por esto, y son solamente algunas ideas, y para no aburrirlos, simplemente me parece que esto ya demuestra, y con los argumentos que por supuesto van a dar mis colegas ahora, ya demuestra la trascendencia de dedicarle un esfuerzo al pensamiento dogmático, dedicarle un esfuerzo al estudio de la teoría del delito. Esto nos da una base, como una formación como juristas,
que el día de mañana seguramente va a facilitar nuestras futuras responsabilidades. Muchas gracias. Cuando venía para acá, para dar esta charla, pensé que mi postura iba a ser muy optimista con relación a la dogmática, pero veo que la de él es mucho más optimista y entonces ya me está poniendo en un lugar incómodo, porque la mayoría de los textos que podemos leer sobre el tema de la enseñanza de la dogmática en las universidades son mucho más pesimistas que lo que yo voy a hacer acá, y por eso yo venía con esa expectativa de ser el optimista de la misa. Lamentablemente, o tal vez mejor, ese lugar ha sido ocupado por Maximiliano por ahora. La influencia de la dogmática en la enseñanza del derecho penal en nuestras universidades es el tema que nos convoca, y cuando pensé en esta exposición también pensé en algunas preguntas tal vez previas a la respuesta a esta convocatoria, que tiene que ver con, primero, qué es la dogmática penal, y en segundo lugar, cuáles son las funciones de la misma, algunas de las que acá mencionó el colega. En cuanto a qué es la dogmática penal, podríamos comenzar por un planteo provisional, fácilmente modificable a lo largo de la exposición, de que se trata de un conjunto de reglas, principios, conceptos, teorías, que sirven para interpretar las normas y para reconstruirlas a los fines de obtener soluciones en la aplicación a casos concretos. Y en cuanto a cuáles son las funciones, tiene una función, en primer lugar, expositiva y sistemática, es decir, crea estos conceptos que mencioné antes para lograr una interpretación sistemática de las normas y de esa forma tener un lenguaje común entre los juristas para encontrar las soluciones en las normas, en lo legislado. También tiene una función descriptiva, ¿no? Describe cuáles son las soluciones plausibles o aceptables dentro de las que propone el legislador con sus normas. Y tiene una función prescriptiva, que cuando está pensando en estas soluciones a partir de las normas, tal vez pueda encontrar soluciones que no estaban previstas por el legislador, y entonces dice cómo debería ser el derecho, cómo se deberían resolver adecuadamente los casos sometidos a este análisis. Y por lo tanto esta es una función creativa, está proponiendo un cambio al legislador. También tiene otra función que es como la prescriptiva, es metanormativa y que también es creativa, que es el tratar de encontrar estructuras que den sustento a los principios o a las teorías de la dogmática penal fuera del derecho penal. Es decir, buscar en la filosofía, en la epistemología, en la moral, fundamentos para construir el sistema de conceptos y de teoría del delito, y que de esa forma ya pueda tener una ligazón común toda la teoría para poder interpretar las normas. Ahora, estas funciones que mencioné antes pueden cumplirse en mayor medida o en menor medida según el modelo de dogmática que adoptemos. Yo voy a describir 3 modelos de dogmática penal que no necesariamente agotan las posibilidades de dividir a la dogmática en distintos modelos. Es una clasificación, y como todos saben, las clasificaciones no son verdaderas, sino simplemente nos pueden ser útiles a los fines didácticos, y en este caso a esos fines está construida. Y que en realidad ninguna clasificación, si nosotros vamos a discutir realmente en profundidad, libremente un tema, es verdadera, es exacta. Siempre va a haber se van a solapar estas clasificaciones entre sí, o por lo menos en los límites entre ellas va a haber una zona de penumbra donde se entremezclan. Y estas 3 posibilidades que voy a presentar hoy para la discusión, la primera sería lo que llamamos una dogmática clásica o tradicional. El hecho de que también la describa como modelo, otra aclaración previa a estos 3 modelos, es que no necesariamente ha existido un modelo puro en la realidad tal como lo voy a describir. Lo que llamo dogmática tradicional o clásica es aquella que Roxin menciona, aunque Roxin no pertenece a este grupo, menciona como una orientación de la dogmática que va a seguir dando frutos en el futuro. Y dice: la ciencia del derecho penal también tendrá en el futuro como tarea fundamental
la sistematización, interpretación y desarrollo del derecho nacional vigente. Esta dogmática es la que ha sido sometida a más duras críticas en la literatura. Nino, por ejemplo, considera que esta dogmática tiene una ideología detrás que sostiene diversos mitos respecto del ordenamiento jurídico, entre ellos el del legislador racional. El más fuerte sería el del legislador racional, porque los demás se derivarían en cierta forma de este. Es decir, el dogmático tiene que aplicar la norma tal cual es. ¿Por qué? Porque el legislador es racional. El dogmático no se puede apartar de ninguna de las soluciones expresas del legislador. ¿Por qué? Porque el legislador es racional, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, la dogmática dice que el aplicador del derecho debe seguir las elaboraciones dogmáticas, porque ellas son las instrucciones dadas por el legislador, las instrucciones del habeosito. Actúa como un prisma que elabora la oscuridad o la incomprensión que se tiene respecto de lo que quiso decir el legislador. Esto tiene cierta connotación religiosa, ¿no? Porque nosotros, para poder interpretar la palabra de Dios, necesitamos un intérprete en la tierra. No necesariamente el Papa, sino cualquier religioso. Y entonces no solamente es una interpretación que asimila la dogmática a una religión, sino a la religión católica, que es la que exige el intérprete, porque el protestantismo, por ejemplo, sostiene la lectura directa por parte de los interesados de la Biblia. Esto no quiere decir que los sistemas continental y el angloamericano se diferencien justamente porque se diferencian en la base religiosa, pero tal vez algo de esto pueda haber. Este modelo tradicional, como lo describí antes, es difícil que funcione realmente así en la realidad. Hay una novela, un cuento largo, qué categoría ponerlo, de un autor que se llama William Golding, que fue premio Nobel de literatura, que se llama La lengua oculta. Fue el último libro que escribió William Golding. En ese cuenta cómo funcionaban los oráculos en Grecia, ¿no? Y dice que los sacerdotes del oráculo contrataban, digamos, una pitonisa, buscaban una pitonisa de la gente del pueblo, una chica, ¿no? A la cual le enseñaban cómo tenía que comportarse, los gestos que tenía que hacer, cómo tenía que comportarse en el escenario del oráculo, y ellos le decían lo que tenía que decir. Es decir, lo que supuestamente le decía el dios en el momento del oráculo, se lo decían ellos, porque se comunicaban los distintos oráculos de Grecia con palomas mensajeras. Y entonces conocían lo que pasaba muchos kilómetros antes de que llegaran los que venían a consultar, porque él tenía la información por las palomas. Pero al final de la novela, la pitonisa no sabe realmente ella en su interior si está diciendo lo que le dicen que tiene que decir o lo que el dios le dice que tiene que decir. Es decir, la dogmática tradicional, al final, por decir que interpreta ese legislador racional, en realidad está hablando ella por el legislador y se está saliendo del molde que tiene esta dogmática tradicional, la mera interpretación y sistematización. Con lo cual, esto de los límites difusos o zonas de penumbra entre los límites de los modelos se vuelve acentuado. Después hay otra dogmática que podríamos denominar sistémica, se quiere, porque parte de algunas conferencias que dio Luhmann sobre este tema, que fueron compiladas en un libro que se llama Sistema Jurídico y Dogmática Jurídica. Luhmann, en el prólogo, describe cómo se siente extrañado por la reacción de los juristas frente a su postura. Como que los juristas ven el planteo de Luhmann como demasiado vinculado, demasiado parecido a la dogmática tradicional, con un lenguaje diferente, pero no es así. Luhmann plantea que en la dogmática lo que ocurre es que ella media entre programas de decisión, generalmente válidos, que son las normas, y las decisiones del caso particular, y que su función es, de alguna forma, ordenar, crear criterios y sistematizar para controlar las decisiones de conjunto, todas las decisiones, o un gran número de decisiones. Es decir, lo que le importa a él no es la solución justa de caso concreto, sino que haya una solución adecuada del conjunto de soluciones. Es decir, la dogmática apunta dominantemente a una igualdad formal y a la previsibilidad. Es decir, en este modelo de dogmática, de las funciones que mencionamos antes, la que importa es esta, la igualdad formal, que todos los casos sean solucionados, todos los casos similares conceptualmente sean solucionados más o menos de la misma forma, y a su vez que todos sean tratados igual al lograrse este objetivo. También menciona que tiene una función clasificatoria y que esto ayuda a esta finalidad que mencioné antes, y que la orientación a las consecuencias es secundaria.
que está constituida la dogmática básicamente mirando al pasado, es decir, mirando a las normas, y que no puede mirar a las consecuencias directamente. A lo sumo, lo que puede hacer es convertir ciertos valores sociales o cierto conjunto de expectativas sociales hacia dentro del derecho en expectativas normativas. Una vez que están convertidas en expectativas normativas, ya están en la parte del pasado del derecho, y de esa forma puede orientarse limitadamente. Por eso es una dogmática, al contrario de la tradicional, que era cerrada, limitadamente abierta, limitadamente comprensiva. Es una dogmática por incorporación. Incorpora los valores sociales o las expectativas sociales dentro del derecho, y una vez que están incorporadas allí las puede utilizar. Pero entonces el derecho solamente puede dar respuestas mirando hacia adentro de sí mismo, no hacia afuera. Solamente dentro del subsistema del derecho va a haber respuestas a las interrogantes sociales, por decirlo de alguna forma, y que reacciona de dos formas el derecho. Una es a través de enfrentar el quebrantamiento de las expectativas normativas, dirigiéndose a los jueces, para que ellos resuelvan los casos concretos conforme a la sistemática de la dogmática, y también reacciona por el aprendizaje, dirigiéndose al legislador para que modifique la ley, para que modifique esas expectativas normativas. La dogmática mediaría aquí entre estas dos reacciones del derecho. También en este modelo la dogmática abre posibilidades, digamos, da más posibilidades de solución que las que aparecían en forma superficial en la norma o aportadas por el legislador. De esta forma crea más incertidumbre de la solución, pero también da más flexibilidad en la respuesta. Otra vez, esta apertura limitada permite cierto cambio en la respuesta dogmática. Y después tenemos otro modelo que podríamos llamar de dogmática abierta. Es decir, este modelo podría relacionarse de alguna forma con el modelo en el cual, si la solución dogmática no da una respuesta aceptable desde un punto de vista social o de ciertas ideas de cómo está configurada esa sociedad, se recurre a algo de afuera de la dogmática. Se recurre, por ejemplo, a la política criminal. Esta era la respuesta que daba la dogmática en los años 70, es decir, con Roxin, y esta sí es la postura más cercana de Roxin, cuando sostenía que los problemas político-criminales formaban parte del contenido de la propia teoría del delito, pero de alguna forma eran un control externo. Una vez que se estaba acercando a la solución, depende en la confrontación de conceptos o de teorías internos, la política criminal decidiría para qué lado ir. También los modelos que se construyen pensando en las teorías de la pena, es decir, la teoría de la pena permite reorientar la solución dogmática con algo que es externo, en este caso externo a la teoría del delito, pero no al derecho penal. Este modelo es interesante, pero plantea ciertos problemas, y en definitiva pareciera que se adapta o que cae dentro de la idea de Tamayo y Salmorán, que plantean que la dogmática funciona como una teoría moral, ¿no? Como una especie de moral crítica o moral sistemática. Es decir, en esta idea pareciera que es una función justificatoria la dogmática, de un contenido moral. Hay una solución moral previa, adecuada, y entonces la dogmática de alguna forma se adapta a esa solución en sus conceptos. Esto puede llevar a ciertos problemas, es decir, si hay una conducta social, una persona conduce un automóvil en forma totalmente desaprensiva, chocante, porque no presta atención a ninguno de los valores sociales, ni la vida, ni la integridad de las personas, uno podría pensar con este control externo que una indicación de responsabilidad moral fuertemente indicaría que debe ser reprochado gravemente este hecho, y entonces decir que es doloso en vez de culposo, para reflejar dentro del derecho penal ese mayor reproche, esa mayor desvalorización. Y esto implicaría que esta dogmática de alguna manera es más susceptible al uso oportunista de los conceptos. No significa que el que practique esta dogmática va a hacer eso, sino que hay dogmáticas que desarrollan más algunos aspectos, como en este caso desarrolla el aspecto creativo también mucho, que me parece un aspecto positivo de la dogmática, pero por el otro lado es más susceptible de ser utilizada espuriamente, de obtener la respuesta que uno quiere, cubriéndola, justificándose con los conceptos dogmáticos. Ahora,
¿cuál es la solución? ¿Cuál modelo deberíamos elegir o cuál modelo deberíamos enseñar de dogmática? El modelo tradicional es un modelo aislado, un modelo encerrado, pareciera que no da mucho de sí. La otra dogmática, la dogmática sistémica, es incorporativa en forma limitada, es abierta en cierta forma, limitadamente también, predomina el pensamiento sistemático, la solución general, no tanto la solución justa de casos, sino que en su conjunto todas las soluciones nos parezcan adecuadas o razonables. Y la dogmática abierta, como dije antes, aun cuando tiene como positivo la mayor creatividad de soluciones, Mirpuch, uno de los autores que mencionaste antes, decía que la dogmática, cuando agotaba su función interpretativa y necesitaba hacer algo más, tenía que ir a buscar afuera, en la política criminal, alguna respuesta para ser creativa. Es verdad que esta dogmática es más creativa, pero es más susceptible a ser utilizada. En definitiva, este pensamiento, estos tres modelos están funcionando en alguna medida en la realidad, siempre. Claro que si nosotros tomáramos cuál modelo es preferible y descartamos ya el tradicional porque tiene muy limitadas sus funciones, podríamos contestar algunas de las críticas tradicionales que se realizan a la dogmática, y acá viene el punto optimista de mis ideas, en el sentido de que en la ideología de la dogmática, como mencionaba antes la crítica de Nino, que el legislador es racional es falso. La dogmática no sostiene que el legislador es racional, salvo la teoría tradicional, que deberíamos descartar en principio. Que los jueces deben aplicar el derecho tal como ha sido sancionado por el legislador, falso. El ideal de que los jueces adecúen sus decisiones a estándares valorativos vigentes, parcialmente verdadero, solamente en la medida de cierta reflexividad, a la que me voy a referir ahora. La idea de que el ordenamiento positivo es un sistema coherente y unívoco, falso. Todas estas críticas que supuestamente pertenecen al núcleo duro de la ideología de la dogmática son falsas. Ahora, el ideal de que los jueces adecúen sus decisiones a estándares valorativos vigentes. Yo digo que es parcialmente verdadero, porque la dogmática también cumple una función de protección, digamos, de control, que es un poco lo que decías vos con la racionalidad sistemática. Es decir, ¿qué significan esto de los estándares valorativos vigentes? Lo que no significa con claridad es la entrevista de cronista de televisión a la persona que acaba de sufrir un hecho delictivo y qué opina acerca de lo que debe hacerse. No abarca a aquel que acaba de sufrir que haya un paro de colectivos y opina acerca de lo que son los colectiveros. Esta inmediatez de las demandas sociales es lo que excluye la dogmática. Lo que hace la dogmática es establecer una especie de barrera. Una barrera a estándares valorativos sociales en forma reflexiva. Esos estándares surgen en realidad de contrastar estos principios, axiomas de la dogmática con otras ciencias desde el exterior, es decir, esta función que yo decía antes metanormativa, buscando en la filosofía, en la epistemología o en la moral un soporte de sus elaboraciones valorativas, y a su vez también en los principios generales del pensamiento occidental moderno, es decir, la dignidad de la persona humana, el respeto por los demás. Todos esos principios forman, digamos, por decirlo con un término que no sonaría muy bien, una especie de colchón de la reacción a las valoraciones sociales inmediatas, a lo que está pasando en el momento. Esto es, el derecho de Argentina de hoy no se constituye por lo que opina la gente en el momento en que está pasando. Y esto le daría a la dogmática, y eso es aún más positivo desde mi punto de vista, porque es muy discutible y espero que lo discutamos ahora, le daría un contenido democrático a la dogmática, mucho mayor, porque la dogmática funcionaría como una especie de yo de la sociedad donde se reflexiona acerca de cómo queremos ser, no cómo somos en la realidad, no lo que nos pasa en la realidad, sino cuál es el modelo de cómo debemos ser. Y entonces la dogmática plantea una especie de reflexión sobre sí misma y sobre el derecho y sobre el legislador. Reflexiona sobre el legislador. El mito de que el legislador es racional, bueno, hoy ninguno de nosotros lo va a creer porque vemos a los legisladores por televisión todos los días. Y de que el proceso legislativo es racional, tampoco lo vamos a creer porque lo vemos todos los días. Lo único que cuenta es el voto, es decir, la mayoría. Entonces, esta idea de reflexividad que va más allá
que va a la racionalidad y no simplemente al número, es el aporte de contenido democrático de la dogmática. Claro, la palabra democrático es una palabra muy amplia, es un significante vacío, como dice Laclau, que se puede llenar prácticamente con cualquier cosa y siempre queda cubierto por la legitimidad que tiene el uso de esa palabra. Pero una solución racional, el apartarse de que hay que perseguir al enemigo o perdonar al amigo, está en esa reflexividad de la dogmática. Ella permite ir y venir a los principios, a las bases de nuestra propia civilización occidental, para reconstruir cuál es nuestra imagen valorativa de nuestra sociedad. No la entrevista del momento, no el calor del momento, sino una solución lo más racional posible, basada en nuestra propia tradición, para solucionar los casos. Este punto reflexivo que tiene la dogmática también conlleva otros peligros. Ahora voy a volver a ser pesimista, lamentablemente, que es el uso de cobertura de la dogmática. Es decir, otra vez, el uso ocasional de los conceptos de la dogmática para cubrir soluciones voluntaristas, soluciones intuitivas, si se quiere. Ese uso de cobertura es el que debe evitar la dogmática. Esa es una de las funciones que tiene que tener la dogmática. Más allá de las que mencioné antes, es el develar el uso de cobertura de la dogmática, el simplemente tapar con la dogmática la arbitrariedad. Ese uso de cobertura puede ser combatido de diversas formas. Una de ellas, que en nuestro ámbito académico no se utiliza mucho, es el comentario de la jurisprudencia, la crítica de la jurisprudencia. En nuestro ámbito se ve como una labor secundaria, es decir, es mejor publicar artículos de doctrina, uno es más inteligente si piensa en doctrina y no en la crítica de la jurisprudencia. También puede estar influenciado en que la mayoría de los que criticarían estos fallos, los que enseñamos, o somos jueces o fiscales, y entonces no queremos pelearnos con los demás, o que después en los concursos del Consejo de la Magistratura tengamos problemas, y entonces no hay crítica de la jurisprudencia, o simplemente porque se lo considera de segundo nivel dedicarse a escribir artículos de jurisprudencia. Pero criticar la jurisprudencia, observar cuáles son las soluciones, es una forma de lograr el control del conjunto de soluciones. Una forma limitada, pero un paso más en controlar cuándo se utiliza la dogmática realmente en una forma reflexiva y se la enseña para que se aprenda en una forma reflexiva, y cuándo se la utiliza simplemente como cobertura de soluciones voluntaristas. Ese es uno de los aportes fundamentales de la dogmática. Tiene muchos problemas. Todo lo que puede ser utilizado como control de aquello que está mal también puede ser desviado. Pero está en nosotros, los que enseñamos la dogmática y los que aprenden y luego la van a aplicar, en evitar esos desvíos y darle el sentido real que tiene que tener la dogmática, garantizar un sistema racional y reflexivo de solución de las controversias sociales. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto participar de este nuevo Congreso de Derecho Penal para jóvenes graduados y estudiantes, especialmente cuyo título marco del Congreso es Política Criminal y Estado de Derecho, y más aún participar de este panel con profesores tan importantes sobre la relevancia de la dogmática penal en la enseñanza del derecho. Entonces, bueno, vaya mi agradecimiento a los organizadores, a quienes nos representan en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad por este entorno y por el permiso para hablar ante un público tan calificado y particular, precisamente jóvenes graduados y estudiantes. Los títulos tanto del Congreso como de este panel, que yo creo que no han sido unidos ni elegidos al azar, nos interrogan sobre cuál es o debería ser el aporte de la dogmática en la enseñanza universitaria. Y más aún, si la dogmática jurídico-penal, de cuya forma se vale la enseñanza universitaria, por lo menos de la parte general, tiene relevancia precisamente para la política criminal, que más bien, mayormente coyuntural, y para el Estado de Derecho, que es de condición axiomática e histórica, entre nosotros, para nuestra cultura jurídico-política. Con todas estas palabras, derecho penal, dogmática, enseñanza, Estado de Derecho, política criminal, etc., podríamos organizar una o varias asignaturas, incluso hasta
está una carrera vinculada con estas palabras. No obstante, yo pensé en hacer un corte para esta ocasión y prestarle atención a algunas cuestiones, a algunas situaciones que se dan en nuestra sociedad, que son relativamente nuevas y que confluyen, que suponen nuevos desafíos para la enseñanza universitaria del derecho penal. Una de ellas es el tratamiento, lo voy a entrecomillar, el tratamiento banalizado de la cuestión penal, y la otra está vinculada con unas formas diferentes que se dan hoy de acceder al conocimiento, de apropiarnos al conocimiento, y sobre todo las generaciones que podríamos llamar jóvenes de hoy. Y a partir de eso, pensar, reflexionar o proponer, cuál es el valor que tiene la dogmática jurídico-penal en este esquema. Todos los que estamos aquí somos partícipes, somos testigos y también somos nuevos en esto, de una serie de situaciones que se vienen dando hace una década y media, 2 décadas, vinculada con el volumen de información que circula en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Si hace algunos años pensábamos que esto de la opinión pública era una especie de entelequia o algo que no se lograba entender qué era la opinión pública, o incluso hay un montón de cosas escritas donde se niega la existencia de una opinión pública, yo creo que hoy, precisamente por este fenómeno, es comprobable, es tangible, es visible una suerte de opinión pública. Es con esta revolución de tecnología y comunicaciones que es de dimensión planetaria, esto ha traído ha traído aparejado un inusitado volumen de información que circula diariamente en la red, ¿no? Y sobre todo por los medios de comunicación no convencionales, especialmente en las redes sociales, como podría ser Twitter, YouTube, Facebook, que hacen que circule continuamente un montón de información que después los medios tradicionales lo toman. Hay innumerables temas, miles y miles de temas para tratar diariamente, y esto sería lo que circula en los medios, sobre todo los medios no convencionales de información. Podría uno decir que esto es opinión pública, más allá de que sea limitado para quienes tienen acceso a la tecnología, etc. Se dice que es la era de la mega democratización de la información. La palabra democratización, democracia se usa en muchos sentidos, como decía el doctor Villar, pero del acceso a la información es mega democratización, porque muchos acceden a la información y muchos acceden a la opinión también. En este contexto, el conflicto penal, el problema penal y el derecho penal no puede sino ser parte de esta opinión pública. Todos, por supuesto, tenemos derecho a opinar sobre casos, todos tenemos derecho a opinar de derecho penal en abstracto, e incluso, por supuesto, todos opinan y tenemos derecho a hablar de política criminal. Y mal que les pese o que nos pese a los estudiosos o docentes de derecho penal, por molesto que le pueda resultar a los legisladores, por distorsivo que pueda resultar esta situación de opinión sobre determinada área de saber, esto es lo que sucede. Esta es una realidad irrefrenable, y que en situaciones normales uno puede decir que integran los derechos o libertad de opinión, el acceso a la información y también la participación de la ciudadanía en la cosa pública. En definitiva, es parte de lo que uno podría decir las modalidades democráticas de hoy. Todo ello se inscribe en la llamada sociedad de la información, en la cual las tecnologías de la comunicación facilitan la creación, la distribución y la manipulación de la información y juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Y en este contexto, cualquier cuestión de interés puede generar interés en esa opinión pública, porque esas cuestiones, hay una apropiación de las cuestiones de interés, y comienza allí, con cualquier tema, a desarrollarse
este proceso complejísimo de información compartida, de distribución, de intervención, de creación y de continua resignificación de los temas. Y como no puede ser de otro modo, los temas penales, desde siempre de mucho interés, también se resignifican. Y por supuesto, en horas y horas y horas de emisión, hablando sobre los temas penales, se banalizan. Finalmente, quienes estamos familiarizados con el derecho penal, nos molestamos, sentimos que se nos ha expropiado ese saber, nos indignamos y decimos que se dice cualquier cosa por ahí, y bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones de las que quería prestar atención, y la otra, que yo creo que también es parte del mismo fenómeno de la llamada sociedad de la información, tiene que ver con las formas en la actualidad se accede al conocimiento, con cómo ha ido variando en los últimos 15, 20 años, y especialmente en referencia a las generaciones jóvenes, cuya mayoría ocupan hoy las aulas de esta facultad. Y es evidente que incorporan el conocimiento de un modo diferente a cómo lo hemos hecho los que somos un poco más grandes. Se dice que una de las características principales de los jóvenes de hoy es que son multitasking o multitareas. Hoy en día lo vemos, no sé, o sea, los que tenemos hijos chicos, por ejemplo, que pueden estar estudiando, leyendo algo en la computadora, chateando, conectados con algún amigo, no sé, con el celular y con los auriculares puestos y escuchando música. Esto sucede, que se están varias tareas a la vez. Respecto de esto, se pone en duda que la posibilidad de que el 100% de los frentes se le esté prestando atención a ese 100% de los frentes que se están utilizando. Y se dice, algunas investigaciones afirman que la multiplicidad de tareas hace que la gente avance más lentamente, se multiplican las posibilidades de cometer errores, y también que las interrupciones aminoran la capacidad de asimilación de la información. Son, creo, tiempos de dispersión, tiempos de muchos frentes abiertos, tiempos de ventanas. Ustedes fíjense, voy a mencionar una marca, son tiempos de muchas windows abiertas, ¿no? Un producto que precisamente tiene un montón de ventanas abiertas y estamos en todas ellas. Son tiempos de un verbo que no es nuevo, pero que yo lo conocí no hace mucho, que es esto de procrastinar. O sea, que hace rato que se habla de este verbo, que es estar con varios frentes abiertos y uno va posponiendo el cierre de cada uno de esos frentes y distrayéndose. Aún así se sostiene que mientras las anteriores generaciones necesitaban una transmisión de información lineal, con un inicio, un nudo y un desenlace o una conclusión, ahora los jóvenes tienen un pensamiento rizomático, que es esto precisamente, de estar conectado de acuerdo a nodos, y dicen que así está constituido el cerebro. No sé si será así o no, pero en general las investigaciones de neurociencia de hoy se dicen que el pensamiento de hoy, de frentes abiertos, es más coherente con la conformación, con la organización de nuestro cerebro. De todas maneras, también se dice que la multiatención no implica que el nivel de apropiación y de conocimiento sea múltiple. Algunos estudios concluyen en que por más acceso que se tenga a la información, en la medida en que el aprendizaje no sea significativo y al no llevarse a la práctica no sirve y se olvida. Y que por ello para el aprendizaje sigue siendo útil el desarrollo de la capacidad de abstracción y los métodos. Y en este contexto el interrogante es: ¿cuál es la importancia de hoy en día de la dogmática jurídico-penal? O, para nuestro panel, ¿cuál es la relevancia de la dogmática para la enseñanza del derecho penal? O, parafraseando al célebre trabajo de Gilles Bernard, ¿tiene futuro la enseñanza de la dogmática penal? Y yo creo que, bueno, voy a ser también optimista. Yo creo que sí tiene un gran futuro, un gran valor, y diría que, o sea, estos tiempos van a ir poniendo a la vista cada vez más las virtudes de la dogmática. Podría decirse que en Occidente las ciencias jurídicas se fueron desarrollando de acuerdo a dos métodos. Uno es el método del common law, que en un esquema no codificado o de menor codificación básicamente va construyendo la doctrina con los precedentes judiciales. Y el otro es el sistema continental europeo, que sobre la base de codificaciones, sobre la base de una mayor taxatividad propia de los códigos, la doctrina de los autores ha ido desarrollando
ha ido desarrollando teorías y construyendo un sistema de permanente evolución y elaborado así categorías de consenso vinculadas con lo que hoy conocemos las categorías de la teoría del injusto penal, la teoría del delito. Ese método, como todos sabemos, es la dogmática jurídica, que en nuestro ámbito es la dogmática jurídico-penal, que esencialmente es un sistema de interpretación de la ley vigente que tiene por objeto el estudio, el desarrollo y la formulación de reglas que orientan las decisiones jurídico-penales. Al decir de Hassemer, que está situado entre en un punto medio entre la abstracción y el caso. Este método de interpretación, que como todos los que estamos aquí sabemos, consiste en la descomposición del texto legal en categorías simples, a los que se llama dogmas, lleva aproximadamente un siglo y medio o un poco más, y existe un acuerdo muy mayoritario en términos metodológicos y de categorías, aún para quienes sostienen las posiciones más deslegitimadoras del poder político. También existe un acuerdo mayoritario sobre virtudes y bondades del método dogmático. Por un lado, la dogmática es una herramienta, o si se quiere, brinda herramientas que nos agiliza, nos facilita el trabajo y que nos permitirá concluir si una conducta que no es, una conclusión que no es menor, si una conducta es penalmente punible o no, es aplicar una pena o no. En este sentido, la dogmática supone, o presta economía de esfuerzo seguir el método dogmático. Pero no solo es un tablero de herramientas, es un procedimiento que nos aconseja y nos indica un camino a seguir para llegar a aquella conclusión, que es una persona es punible o no es punible. Por eso, precisamente, su pretensión es la de un todo organizado, concebido como un sistema que ha sido pensado para alcanzar ciertas metas y ciertos objetivos, y que sin duda son muy relevantes en términos de política criminal y especialmente congruentes, o lo deben ser, con un Estado de Derecho. En definitiva, la dogmática no es otra cosa que la propuesta de reglas de juego, no solo para quienes aplican en última instancia la ley penal, sino también para todos los actores que participan de algún modo en la construcción de una decisión judicial. Si esto así fuera, la dogmática invita a que queden a la vista los fundamentos, esto también lo dijeron tanto Mario Villar como Gil Bosconi, están los pasos de solución dogmática, los pasos de elaboración teórica de la dogmática, precisamente es una propuesta deontológica que intenta prevenir decisiones arbitrarias o puramente consecuencialistas o utilitarias. Y en este sentido, la dogmática posee una aspiracional de igualación para que la discusión sobre algo tan trascendente como la habilitación de la pena estatal pueda ser relativamente pareja y pautada. Y se podría seguir calificando más bondades de la dogmática, pero si quisiéramos reducirlas a un adjetivo, el objeto de la dogmática jurídico-penal es la previsibilidad de las decisiones judiciales enmarcadas en cierto derecho positivo. Su objeto es la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho. A todo esto le quiero agregar, o mejor dicho, para ir adentrándome al tema del panel, que este método, como lo han repetido grandes teóricos de derecho penal como Roxin, Strattenberg, Wessels y muchos otros, es muy importante para la formación de estudiantes en la universidad, porque precisamente con el aprendizaje de la teoría del delito y de acuerdo al método dogmático, los alumnos quedan o deberían quedar con una sólida base general como para luego resolver cuestiones de parte especial. Aún así, se tiene en cuenta que el diseño dogmático favorece el uso del método de casos hipotéticos, que propone por una parte figuraciones fácticas, que continuamente de algún modo se auditan las categorías que propone. En este sentido, esto sería el primer paso de salida de la abstracción a situaciones más concretas que entrenan precisamente para resolver después casos de la realidad. Y por otro lado, el método de casos permite una permanente discusión y crítica de los contenidos teóricos, lo cual denota la incansable evolución de la dogmática jurídico-penal que lleva un poco más de un siglo y medio y que progresa, como dice Roxin, hacia un sistema cada vez más fino y preciso. Por ello, creo que debemos afirmar que a pesar de su nombre dogmática, que sugiere la atadura, el encorsetamiento a dogmas, no debe ser entendida como proveedora de verdades incuestionables, en el sentido de axiomas que no requieren ni habilitan demostración, sino que, por el contrario, estamos ante una disciplina flexible, esencialmente sometible a falsación y en continua evolución. Para ir cerrando, me gustaría
dejar algunas conclusiones, que es, una, la realidad irrefrenable de la difusión liviana de la cuestión penal en la agenda pública diaria no debe ser subestimada, ni tampoco criticada con soberbia. Antes bien, debe ser aprovechada, capitalizada, y debemos colaborar desde nuestro lugar aportando contenidos de derecho penal y de Estado de Derecho a la discusión pública. Especialmente como docentes de derecho penal debemos incorporar y proponer en las aulas el confronte de datos y casos de la discusión pública vinculados con el conflicto penal y filtrarlos con el método dogmático. De modo que se puedan visualizar y se pueda tomar conciencia de las distancias discursivas que existen entre dogmática y Estado de Derecho por un lado, política criminal por otro lado y el discurso público por otro. Debemos reafirmar el valor de la dogmática jurídico-penal como un sistema respetuoso de mandatos constitucionales y relativamente preciso para interpretación de la ley, y ratificarlo también como método de suma relevancia teórica y práctica para la enseñanza del derecho. Tenemos que aprovecharnos de las tecnologías de la información y comunicación vigentes para agregar quizás otras formas de conexión entre docentes y alumnos y también conexión con los contenidos, con las evaluaciones y con las prácticas que propongamos en las aulas. Y yo creo que también tenemos que, como docentes, proponerles a nuestros alumnos y estimularlos a que desde el lugar de no graduados, pero ya conocedores del derecho penal, ya calificados de algún modo, participen de la discusión pública, de modo que puedan hacer escuchar sus opiniones e ideas calificadas precisamente. Quiero dejar la lectura de una conclusión que de este modo, yo pude hilvanar las palabras del título del Congreso y el título de este panel, que es que en una república democrática como la que tenemos y como la que pretendemos, la política criminal nunca debe salirse del amplio marco que brinda la Constitución Nacional. La dogmática penal es una propuesta de interpretación del derecho penal positivo que lo somete a categorías congruentes con los mandatos de la Constitución. Su enseñanza en la universidad es de suma relevancia, no solo por su valor metodológico y práctico, sino también por su incidencia en la formación de profesionales y actores sociales comprometidos con un derecho penal adecuado a un Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Se escucha? Bien, gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento a los organizadores del Congreso y a los colegas que tengo al lado. Y como soy el más viejo de los profesores en actividad de esta facultad penal, me voy a dar el lujo de decir algunas cosas que se apartan un poco del tema y no se apartan tanto. De hecho, lo de la dogmática penal creo que ha quedado muy claro con lo que mis colegas han dicho. Como soy viejo, tengo que cambiar de lentes. Yo voy a partir de una hipótesis muy clara. El derecho penal es necesario, y es necesario la dogmática porque evita dos cosas en principio, evita varias y colabora en varias, que ya lo han dicho, pero evita dos cosas: la venganza, fundamentalmente la venganza, y las resoluciones intuitivas de los jueces. Para eso voy a leer un párrafo de quizás uno de los libros más importantes que se han escrito en los últimos tiempos, del profesor Wolfgang Frisch, Comportamiento típico e imputación del resultado, con el cual en pocas palabras define lo que la dogmática es. Pero me quiero quedar en esto de la venganza. La venganza es lo previo al derecho penal. La venganza es el autor dañado por el delincuente que decide matar no solamente al delincuente, sino a todo lo que se pone por delante. Y eso es un poco lo que se vive hoy día.
la venganza. Y en segundo lugar, la dogmática evita las resoluciones intuitivas de los jueces. Una gran parte de nuestros jueces primero resuelven de acuerdo al sentimiento de venganza o de no venganza, dejar libre a todos, para el caso es lo mismo, y después buscan un adorno jurídico para resolver la cuestión que tienen que decidir. Y lo resuelven mal. Es claro que lo resuelven mal. Algunas muy notorias, otras veces menos notorias, pero mal al fin. Entonces, cuando trabajaba, busqué lo que decía Frisch sobre la dogmática y dice: uno de los logros esenciales de nuestro derecho penal es que la cuestión de si una persona, subrayo la palabra persona, es o no responsable penalmente, subrayo responsable penalmente, no se puede dirimir mediante lucubraciones de plausibilidad tópicamente abiertas, es decir, caso por caso, según la cara del imputado, según la función que ocupa, según el dinero que tiene, según si es influyente o no, sino que depende de la realización de categorías básicas del hecho punible absolutamente determinadas. Reitero esta última parte: categorías básicas del hecho punible absolutamente determinadas. En las ideas así desarrolladas a lo largo de decenios de arduo trabajo se basa no solo el alto nivel del derecho penal, como una elaboración dogmática. Ante todo, la consideración sistemática garantiza la igualdad. Ante casos iguales se resuelve igual, la coherencia interna y la justicia en la aplicación del derecho. Fin de la cita. En el fondo, lo que está diciendo, o lo que yo interpreto, que es más modesto, Frisch, es que aquel juez que no hace dogmática, o el defensor que no hace dogmática, o el fiscal que no hace dogmática, es un arbitrario. Y si es un arbitrario, es un sujeto que hace injusticia y vuelve a la venganza. Partiendo de este punto, entonces agrego una cuestión que aparentemente está fuera de esto de la dogmática, porque pareciera ser que el derecho penal habla de la pena. No hay derecho sin pena, no hay derecho penal sin pena. Y el derecho penal nace del entuerto, y el entuerto, como decía Hegel, autor que estoy estudiando desde hace 3 años, es la negación del derecho. El entuerto, pero no empíricamente, porque si no se vuelve a la venganza. ¿Y qué es el delito entonces? ¿Qué es este entuerto? Es que el delincuente niega abierta y completamente el reconocer a la persona del otro. Recuerdan que yo insistí acá en de si una persona es responsable o no. Las reglas de imputación son para ver eso, pero esta persona a quien le están imputando un hecho le niega la categoría de persona al otro. Y el otro
es solo un obstáculo en el espacio y en el tiempo para sus deseos. Y haciendo esto el delincuente, se deja de valer a sí mismo. Es, según en palabras de Hegel, la singularidad desnuda y no una persona. Y le quita, o por lo menos intenta hacerlo, no lo logra abstractamente, la calidad de persona, al otro, a la víctima. El ejemplo del abusador sexual es el más común y quizás más demagógico. El sujeto que decide tener relaciones sexuales con otra persona sin la voluntad de ella lo denigra, lo vuelve una cosa. Y el derecho ante eso, si no reacciona, si el juez no reacciona frente al sujeto que ha cosificado al otro, se vuelve cómplice del delito y socava el orden jurídico. Por lo tanto, el castigo, la pena, es hacer valer la voluntad general del derecho, la voluntad general del derecho de la que hablaba Rousseau, Kant, Hegel, contra la voluntad general singular de quien lo niega. Y por eso el juez expresa la nulidad del crimen, como también el demostrar que en la ejecución del castigo el poder de la coacción no derrota, vence jurídicamente, no empíricamente, a la voluntad singular que no puede resistirse. La negación del derecho necesita la pena como restauración del orden jurídico, porque la pena es volver a tratar a la persona como tal. Por lo tanto, explicado en el parágrafo 99 de la filosofía del derecho de Hegel, el castigo no tiene carácter solo subjetivo, ni sirve para la disuasión, ni para la mejora del delincuente, sino es la autoconfirmación y autorrestitución del espíritu objetivo en cuanto legislador único en actuaciones relevantes para el derecho, pasando por la negación de la negación. Pero para que esto pueda ser posible y no sea arbitrario, la dogmática es imprescindible. La dogmática es necesaria y la dogmática los alumnos la deben estudiar si quieren en algún momento ser abogados que honran el Estado de Derecho, porque para eso está esta facultad, para honrar el Estado de Derecho, la división de poderes. En última instancia, vuelvo a Hegel, con la dogmática se respeta el Estado que nació para cuidar la libertad de las personas y que las personas puedan ser autónomas en sí. Gracias.